Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en nuestra cuenta regresiva para el primer congreso de Busco en ti en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta. Estaremos enfocados en este tema de identidad, este regalo que hemos recibido, pero que por algún motivo desconocemos. Lo tenemos ahí, vive con nosotros, está en nosotros, ya que fuimos creados a imagen y semejanza. Todo esto nos fue dado. Yo creo que es el momento de empezar a descubrir, abrir esas cajitas de regalos que tenemos ocultas. Por mucho tiempo ha estado con nosotros, es hora de activar esas funciones, es hora de ponernos allí donde tenemos que estar para poder dar a lo que realmente nosotros vinimos, que es a mostrar de lo cual nosotros hemos sido hechos, mostrar esas ventajas que tenemos, dejar de ser egoístas en un momento determinado porque nos confiamos en que lo tenemos todo, pero pues las personas que están a nuestro alrededor desconocen lo que nosotros ya tenemos claro. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta, Ciudad de México, allí nos veremos. El formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales, solamente quiero recordarles que el cupo es limitado. Así que no se les olvide, nos veremos allí. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al pastor Iván de la Congregación Redemption en Bucaramanga. ¿Cómo estamos hoy? Bien, muchas gracias, Jorge. Encantado de saludarte y a nuestra audiencia. Bueno, pastor, iniciamos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias. Hay algo que he venido detectando que el pueblo de Dios no hemos podido superar desde que empezamos a transitar el desierto. Y mucho antes, inclusive, si se quiere revisar más a profundidad la historia. Y es que tenemos esa compulsión a valorar más lo ajeno que lo propio. Creo que es una estrategia del adversario que constantemente nos está inyectando una forma de ver y de interpretar la vida que nos conduce a cerrar el entendimiento a la propuesta, a la oferta de Dios. Me explico. Lucas capítulo 4, el verso 24 al 30, narra aquella ocasión en la que Jesús se levantó en medio, inclusive todo el capítulo 4, enseñando en la sinagoga, abrió el rollo del texto sagrado y les manifestó que esa profecía escrita precisamente donde abrió el texto se estaba cumpliendo ante la mirada de todos los asistentes allí. Eh, Empieza a haber una tensión en el ambiente por causa de las palabras que él expresa, y ya a la altura del verso 24 lanza esta afirmación: de cierto os digo que ningún profeta se aceptó en su propia tierra. Y el 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y dice el 26: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque les da enojo que Jesús les hable acerca de una condición en la que el pueblo se retrataba. ¿Por qué les da rabia que el profeta o los profetas Elías y Eliseo hayan sido enviados a los gentiles antes que a su propio pueblo? Porque él es lo que está confrontando, es esa falta de cultura por el valor de las cosas propias. Esa falta de cultura del pueblo de Dios por honrar su propia identidad.
Lamentablemente es muy común que escuchamos entre los cristianos que muchas de las veces elegirían hacer un negocio con alguien, entre comillas, para utilizar los mismos términos que aquí nos acompañan, gentil, antes que con alguien del pueblo de Dios. ¿Por qué muchas veces en las iglesias los jóvenes dicen estar interesados en amistades más bien de afuera antes que en la cultura dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra comunidad de hijos de Dios? Eso es un problema que se ha venido enfrentando desde aquellos tiempos, porque la afirmación del Señor Jesús sobre que nadie es aceptado en su propia tierra, nadie es honrado, un profeta no es honrado en su propia tierra, es un dicho que es mm, anterior. Él lo que está haciendo es citándolo. La, la viuda de Sarepta, Primera de Reyes, capítulo 17, como Naamán el sirio, Segunda de Reyes 5, eran gentiles y ambos vivieron en un tiempo de incredulidad generalizada en Israel. Yo conversaba en esta semana y le decía a alguien que el problema político que enfrenta Colombia en este momento, las decisiones que se toman con relación a sus líderes en próximos días, a votaciones a la alcaldía y al consejo en Colombia y a las gobernaciones, tienen un, un componente espiritual muy potente, muy poderoso, porque al fin de cuentas, quien determina eh, el destino, digamos, de una nación son aquellos que las gobiernan. Y si en nuestros gobiernos hay personas que no tienen el más mínimo deseo por y dolor por la sociedad que dicen representar, pues muy probablemente las consecuencias serán terribles. Si las personas que nos gobiernan no tienen eh, estimación por la vida ajena, eh, han devaluado la vida humana o la vida en general, cuando ponen una bomba que daña la ecología, cuando maltratan los animales y mucho peor, cuando asesinan, secuestran, etcétera, a seres humanos, pues nos queda claro que no es un buen candidato para elegir, o por lo menos no debería. Pero nosotros tenemos esa condición que se nos inyectó en las iglesias, sobre todo aquellas más tradicionales, en las que participar de la política activamente era meterse en un territorio de Satanás, del enemigo, del adversario, y que por la insuficiencia de la iglesia de tener representantes con la altura necesaria para intervenir positivamente en ese ambiente, con la altura, me refiero a la altura desde el punto de vista profesional, pero también al nivel de compromiso con los principios cristianos, como no surtimos desde la iglesia no solamente respuestas, sino soluciones representadas en este tipo de calidades humanas o de cualidades humanas o de capacidades humanas, pues entonces siempre se termina eligiendo al mejor postor. O en un caso aquí particular, a quien mejor maneje su verborrea y logre encantar a la mayor cantidad de población ingenua posible. Ese es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Problema que les quiero señalar, han venido superando. Yo creo que desde que se estableció el pueblo de Israel por allá en el 48, si mi memoria no me traiciona, han venido superando los judíos a, a costa
de una alta persecución, de diásporas muy duras, de éxodos muy duros de los países en donde por fin se lograban asentar, eran despedidos, asesinados, despojados y todo eso. Entonces ellos entendieron que ellos debían no solamente establecerse económicamente, sino culturalmente. Y entonces emprendieron esta ruta que los llevó a la recuperación. Finalmente, porque fue una batalla muy dura también, de su territorio sagrado, Jerusalén, Israel particularmente. Allí entonces empezaron a construir de nuevo las bases sólidas de su cultura, en donde empezaron a prosperar. Estaba viendo hace poco unas imágenes porque tengo el deseo este año de ir a Tierra Santa, como dicen por allí las agencias de viajes, y estaba impresionado de ver todas las ciudades, porque no es solamente una ni dos, un montón de ciudades, y cada una con un atractivo en cuanto a tecnología, desarrollo, playas, hoteles. Bueno, yo decía, caramba, ¿cómo en tan poquito tiempo, en la mitad de un siglo, o poco más de la mitad de un siglo, pasaron de estar completamente borrados del mundo a tener una nación próspera, influyente y poderosa? Bueno, sabemos, por supuesto, de la bendición que Dios les ha otorgado, pero por supuesto, pero esas bendiciones también son otorgadas a nosotros. Si tú lo quieres recibir esta mañana, las promesas de Dios están dispuestas para aquellos que nos ponemos en la línea de su mirada y estamos dispuestos a cumplir, vamos a decir así, con la obediencia requerida para acceder a ese inventario de promesas que están dispuestas para nosotros. La obediencia siempre es una llave para el abrir la puerta a la oferta que Dios nos ha dado. Tú siempre ves en la Biblia que el Señor presenta con honestidad las consecuencias de elegir de una manera o de elegir de otra manera. Y siempre ves que cuando tú eliges los asuntos de Dios, siempre vas a tener una recompensa y vas a cumplir con un diseño divino que siempre eh, está relacionado con ese amor y provisión que un padre, un buen padre, brinda a sus hijos. Por eso es que el diseño de Dios es presentarse como padre en el ministerio de Jesús, en la presentación que Jesús hace a los judíos. Él constantemente les habla sobre su padre, dando a entender con eso que pertenece a esa genética, tiene esa dinastía, tiene esa herencia, y eso lo hace, lo califica para poder gobernar y administrar todas las cosas que Dios ha hecho. El pueblo entonces, retomando a la viuda y a Naamán, estaba sufriendo de un momento de incredulidad y estos profetas no tenían el reconocimiento y la honra misma de su propia gente, de sus propios reyes en algunas ocasiones. Entonces recordemos, por ejemplo, que Elías tuvo que enfrentarse a un montón de profetas de Baal, y los enfrentó y gracias a un milagro que ocurrió pudo vencerlos. Tuvo que enfrentarse a la bruja horrible de Jezabel y, y así pudo tener algún reconocimiento del pueblo de Israel. Entonces, Jesús con esta afirmación está demostrando que el pueblo constantemente cae en esa mala costumbre de desvalorizar, de despreciar
las cosas propias. En la iglesia, digamos, dentro del seno de la iglesia, bajo la cobertura divina, nosotros estamos, eh, digamos, nosotros estamos atiborrados. Es que son demasiadas las cosas que podemos obtener, son demasiadas las bendiciones y la provisión que Dios nos ha prometido. Y sin embargo, constantemente vivimos en una necesidad inexplicable. Inexplicable porque todas las instrucciones las conocemos y las sabemos. Todas las promesas las podemos leer y escuchar de continuo de las palabras del predicador de turno. Estamos escuchando todos los mensajes y sin embargo, allí en medio de esa sinagoga, Jesús les está hablando de los asuntos divinos y en vez de generar un ambiente propicio para su mensaje, termina en una discusión, termina siendo señalado. Y después de todas las enseñanzas que él mismo acaba de dar ahí en el capítulo 4, la gente está sorprendida de su gracia, de su sabiduría. Sin embargo, cuando les dijo, pero ustedes tienen un problema y es que ustedes no tienen la correcta honra en sus propias cosas y en su propia gente, y en este caso en particular, en sus propios profetas, presentándose a Jesús como un profeta, aunque acaba de decir que él es el cumplimiento de la promesa mesiánica que está en la palabra de Dios. Está diciéndoles Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ustedes conocen el resto de la revelación. Pero ellos lo escuchan con admiración, pero al fin de cuentas no le creen. Si tú ves la historia de Nicodemo, Jesús no le dice, es que no entiendes las cosas terrenales. Le dice, es que yo te explico las cosas terrenales y no las cree. Siempre no es un problema del intelecto, es un problema de la capacidad de creer, es un problema de la fe, es un problema de que nos han inyectado tanta confusión, tanta distorsión, nos han inyectado tantas falsas expectativas de tantas cosas, incluyendo la religión disfrazada de misericordia y de verdad. Entonces nos vende unas expectativas que no corresponden a la palabra que Dios ha revelado. Y cuando esas expectativas no se cubren, entonces tenemos esa interpretación que dice que entonces Dios no es creíble, que sus promesas no tienen credibilidad. Pero Dios responde es por lo que Él ha dicho, no porque lo que nosotros los hombres decimos que dijo. Nosotros decimos que Él dijo, y si Él no lo dijo, Él no tiene por qué respaldar eso. Allí está el problema de la religión. Enemigo total de la religión, de esos conceptos humanos que distorsionan las verdades divinas. Jesús les trae a memoria estos dos ejemplos, hablando sobre mujeres, hablando sobre personas leprosas, hablando sobre viudas, personas que en el interés de los judíos representan eh, algo menos que los demás. Los desposeídos, las mujeres, los enfermos, los leprosos. Para los judíos son una población que debiéramos dejar como de segunda mano o si se puede de tercera. Pero fueron estas personas las que se determinaron en creer en las promesas de Dios. Pero fueron estas personas lejos del pueblo
de Israel, gentiles, que se supone que debían ser hasta herejes y blasfemos. Son estas las que terminan recibiendo los milagros que Dios dispuso. En medio de una hambruna, por ejemplo, aquella viuda tuvo sustento, mientras que muchas viudas en Israel padecieron las consecuencias de una temporada tan larga, de más de 3 años, de hambruna porque no llovía. ¿Qué tal Naaman? Entonces también lo propone Jesús para ponerlo en la conversación. ¡Wow! Es ofensivo para el orgullo judío, para el orgullo religioso darse cuenta que Dios está bendiciendo a personas que, aunque tienen una mente equivocada, tienen una doctrina trastornada, distorsionada, pero sí tienen el corazón correcto. Pero sí le están creyendo a Dios. Yo no sé si tú puedes imaginar un poco la escena bíblica, pero Jesús está predicando en ese momento a judíos y los está confrontando con una realidad muy fría, muy dura. Tanto es el enojo que les causa, la ira, dice la palabra en esta versión de Reina Valera, que les causa el mensaje de Jesús, que lo echaron de la ciudad, a empujones lo sacaron del recinto de la sinagoga. Estaban tan ofendidos porque les dijera que Dios también pone su mirada sobre aquellas personas que, aunque no cumplen a veces todos esos requisitos abolengos religiosos, sí están dispuestos a creerle a Dios. Eso es tan ofensivo, tan hiriente para el religioso. Por eso es que el religioso siempre quiere empujarte a cumplir con a alinearse con sus discursos y a cumplir con sus requisitos, no los de Dios, sus requisitos, los de Él. Los de Él son más importantes que los de Dios. Y limitan a Dios en su operación. Si hay algo feo y malo entre nuestra comunidad es que hay muchos evangélicos, pero hay pocos cristianos. Esta culturilla en la que venimos muy organizados los domingos a nuestras celebraciones, pero no tenemos una real disposición y actitud para recibir, para dar lo que llevamos a nuestra celebración en alabanza, en reconocimiento, en ofrenda, ¿por qué no? También en finanzas y también a recibir la palabra de Dios. Por eso yo estoy tratando de hacer que nosotros estemos emocionados mucho más de lo que estaríamos en el partido de la final mundial si nuestro equipo de nuestro país llegó celebrando que metió un gol, mucho más emocionados, porque eso modela nuestra mente para nosotros tener creencia. Eso modela nuestra mente para nosotros tener apetito, para buscar en la celebración la conexión divina, porque sea que la palabra sea una palabra dura de corrección, de instrucción, siempre que sentimos la presencia de Dios, aunque sea para corregirnos, nos deja más livianos, nos hace la vida más fácil, nos empuja a tener fe para un nuevo día, para un nuevo desafío, para superar un nuevo obstáculo. Y si la palabra de repente es de ánimo, pues tanto mejor, porque podemos conectarnos en una actitud correcta, emocionante para con para con la palabra de Dios. Tú ves que aquellos que no validan las emociones alrededor de la relación con Dios
siempre son personas de una frialdad, de una resequedad en la vida que me hace pensar que realmente es construido en su mente un edificio de argumentos. Y cuando tú tocas esos argumentos, entonces ellos quieren echarte. Le echaron fuera de la ciudad, dice el versículo 29, y le echaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, porque ellos hicieron todo este trabajo discutiendo seguramente mientras empujaban a Jesús entre ellos, que cómo se atrevía este señor a decir semejante desafío, a decir, a confrontarlos con esta falta de respeto. Y cuando lo tienen allá en lo más alto, han decidido acabar con su vida. Pero Jesús les permitió empujarlo hasta el filo, pero no más de ahí. Simplemente se dio la vuelta y pasó en medio de ellos. Porque Jesús tiene la autoridad para congelar todos los argumentos de la religión. Y son muchas las veces cuando los religiosos han tenido que simplemente quedarse mudos porque Jesús está pasando en medio de ellos. No se arrepienten, pero sí quedan congelados. Esa es la invitación en este programa de hoy, 3 milagros antes del desayuno. Valora, valida, honra. Y yo no digo al hombre, que también es importante, sino el ambiente, los milagros, las promesas, los misterios, si se quieren, de Dios, los secretos de Dios, los pactos, el tiempo de oración, la música, tal vez en tu celebración. No hay alguien que cante muy lindo, pero si tú te conectas con Dios, o tal vez el auditorio no es muy cómodo, no hay aire, o no sé, o es lejos, pero sabes que si tú vas con esa rendición, con ese valor que tiene realmente el poder sentirte acompañado para recibir una instrucción divina, para adorar a Dios y, ¿por qué no?, para recibir un milagro, entonces has dado un gran paso hacia la madurez espiritual. Madurez espiritual no es que parezcas una persona mayor, resentida, agotada por los años, por los abandonos, por los golpes. Eso no es madurez. Madurez es poder comportarte a la altura de las circunstancias. Y sabes que estar en una reunión con nuestros hermanos que comparten nuestra misma fe es una fiesta total. Poder hablar libremente de la Biblia, de la palabra de Dios, inclusive compartir algunas opiniones, aunque no logremos estar de acuerdo, es una tremenda bendición. Poder cantar, alzar las manos, poder pedirle a Dios, poder decirle al Señor, te adoro, Padre, con todas las fuerzas de mi corazón, con toda libertad. Es más, poder subir la voz y celebrar como quien celebra una gran victoria. Es algo que nosotros debemos amar entrañablemente, valorar entrañablemente. Mis amados, gracias por compartir conmigo esta mañana. Ha sido todo un privilegio y que el Señor los bendiga abundantemente.